Amados hermanos, este sermón nace con la necesidad de orientar referente a lo que es la formación de nuestros niños. Y hoy día vemos que las familias dependen, necesitan, buscan la ayuda de los abuelos para cuidar a los hijos. Y muchas veces nosotros los abuelos decimos, nosotros ya con nuestros hijos cumplimos nuestra labor, así que hoy día es malcriar a nuestros nietos. Y la verdad es que nos encanta hacer eso. Y sufren los papás. Pero no es lo que enseña la Escritura. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres y esa responsabilidad continúa como abuelos. Cuando vemos que nuestro nieto no tiene una dirección correcta, que a lo mejor los padres no entienden lo que es darle dirección a un hijo, pensando seriamente en que formamos a nuestros hijos para primero que amen al Señor, que sean siervos útiles al Señor, pero que también sean hombres y mujeres útiles en la sociedad, donde están insertos a diario. Y si nosotros no los potenciamos, no les ayudamos, no les encauzamos desde la más temprana edad, después encontramos que hay mucho joven inadaptado en la sociedad, donde le cuesta insertarse porque no lo prepararon para, como decimos comúnmente, enfrentar la vida. Y vemos que muchas veces pasan los años y no toman ninguna responsabilidad. Uno siempre le gusta hablar de los tiempos pasados. Todo tiempo pasado fue mejor, dicen por ahí, no sé si es cierto eso. No es bíblico por si acaso. Uno con suerte tenía la posibilidad de terminar cuarto medio, porque no estaban las posibilidades de llegar a la universidad, porque era demasiado restringido el llegar a estudios superiores. Por lo tanto, uno cumpliendo los 18 años terminaba su cuarto medio y uno ya tenía internalizado que tenía que salir a trabajar. La frase típica de los papás decía: yo no quiero ningún pago en la casa, ¿cierto? Entonces nos mandaban a trabajar y uno tenía absolutamente asumido de que tenía que salir a trabajar. Y después que ya se abrió más la posibilidad de estudios superiores, obviamente los hijos pasan más tiempo por estudios. Pero si no estudiara y pasara a los 18, 19, 20, 30 años y no hace absolutamente nada, yo creo que estamos frente a un problema grave. Y aquí la Escritura nos enseña que nosotros, los padres, somos los que le damos dirección a la saeta, como lo enseña el Salmo, ¿cierto? Lo preparamos y que tenemos también la obligación con la siguiente generación, que no es solamente nuestros hijos, sino que también tenemos una obligación con nuestros nietos. ¿Y cuántos abuelos, amados hermanos, se hacen cargo de sus nietos como hijos? Hace poquito partió nuestra hermana Filomena, abuelita de nuestra hermana Pati Osorio, pero ella en rigor fue su madre. El esposo fue su padre y ellos tomaron un rol de los padres. Y que cuando no está, amados hermanos, bien definidos esos roles y las responsabilidades, las obligaciones que nosotros tenemos, muchas veces hacemos mal uso del tiempo que pasamos con nuestros nietos
y permitimos que ellos tengan actitudes que hablan de muchas veces ingratitud, muchas veces que son personas que, muchas gracias mi hermana, personas que no han sido bien formadas en la ética, en la moral, aún en lo cultural. Yo creo que los estudios superiores son muy buenos, pero cuando son permeados esos estudios en el corazón de un hijo de Dios, en el corazón, un estudio superior en el corazón de aquel que no es hijo de Dios, es vanidad, es orgullo. Es cuestión que usted, y seguramente le ha tocado tratar con personas de estudios, que a usted lo miran hacia abajo, como diciendo, un médico. ¿Cuántas veces son desubicados? ¿Cuántas veces son hirientes? ¿Y cuántas veces dicen cosas que a su familia nunca se la dirían? Porque se sienten superiores, porque en su corazón hay un vacío terrible. Tienen mucha cultura, mucho estudio, ganan mucho dinero, solamente por colocar un ejemplo, pero al no ser hijo de Dios es una saeta que va a la nada, que termina su vida y todos los bienes que acumuló. Tiene la frase que dijo el Señor frente a aquel que acumuló riquezas y que llegó la muerte y le dijo: todo lo que has granjeado, todo lo que has obtenido, el oro, el tesoro que tú tienes, ¿de quién va a ser? Y por lo general, amados hermanos, cuando tenemos una vida vacía sin Dios, nos creemos inmortales. Creemos que nunca vamos a morir. Y muchas veces la muerte golpea antes a nuestra puerta de lo que pensábamos. Entonces aquí está la instrucción para Israel de la preocupación que debe haber del padre y del abuelo, su hijo y su nieto. Esta palabra, amados hermanos, me inspiró el Señor hace más o menos 30 años atrás. Encontré entre mis papiros del Mar Muerto esta palabra y ustedes se van a dar cuenta cómo ha llegado a desarrollarse estas realidades que voy a presentar y que seguramente usted las va a analizar con su momento presente. Y para colocar el contexto de esta fecha donde por primera vez entregué este sermón, es que traje una fotografía de mi familia. Ustedes ya la vieron, así no tiene ni un brillo la fotografía. Era una sorpresa, pero bueno. Pero pongámosla de nuevo, si está bonita la foto. Allí está recién nacida Daniela. Ahí está el pequeño Juanito. Ahí está Pamela. Ahí está Mónica. Está mi esposa y estoy yo. Divina juventud. Divino tesoro. Pero para que ustedes más o menos ponerle en el contexto práctico del momento que fue inspirada esta palabra. Vamos con la siguiente, por favor. Con el título Violencia y sexo cada 2 minutos, la revista Masterclub presenta una acuciosa medición hecha por Adimark, que hoy GFK, a la televisión chilena. Siguiente, por favor. Según la medición que hicieron ellos, 2.738 escenas de sexo, manifestaciones, eso tiene que ver con manifestaciones físicas, violaciones y relaciones ilícitas. Escenas de violencia de lunes a viernes, 2.738. ¿En qué horario?
en el horario de mayor audiencia infantil, de 14 a 22 horas. El rating es teleseries, realities, donde hay una mayor audiencia infantil. Tenga esos números en mente. La que sigue, por favor. Los niños pasan más tiempo viendo televisión que en el colegio. Si usted se da cuenta aquí, le está marcando la época, donde solamente teníamos televisión. No había internet, no había... Estamos hablando de solamente en ese tiempo había televisión. Y los niños están expuestos un promedio de 4 horas diarias a la televisión, lo que dice un universo de 1.400 horas al año. Haciendo un parámetro con la actividad escolar, que son 1.100 horas al año. En ese tiempo no estaba la jornada completa, sino que era de mañana. Pero para hacer un parangón entre 1.400 horas que está expuesto el niño en ese tiempo en la televisión versus 1.100 horas el trabajo escolar. La que sigue, por favor. Y ahí está la fecha donde fue hecha esta medición, 16 al 20 de abril de 1990. Para algunos de ustedes ya es como el siglo pasado, ¿cierto? Algunos jóvenes. Para mí fue ayer. Ahí está la foto. En ese tiempo solo habían 5 canales de televisión abierta. 5 canales. No se masificaban los videos caseros ni videojuegos. No se masificaban los PC. No había internet al alcance de todos. Y aquí podríamos agregar, no había celular para cada persona. Antes había, hagamos un contraste en que antes había un teléfono en la casa y que había que inscribirse en la compañía de teléfono de Chile y más o menos en 40 años más le iban a colocar teléfono a uno. Entonces, ¿qué hacíamos los que no tenían teléfono? Íbamos de la vecina y le pagábamos una moneda y hablábamos por teléfono. Hoy día, ¿quién no tiene celular? Piense usted cuántos celulares tiene usted en su casa. Yo creo que sobrepasó la cantidad de celulares. El hermano Alejandro dice que no tiene celular y el jueves me mostró uno nuevo. O sea, tiene. Ya. No mienta, mi hermano, por favor. Siguiente, por favor. Estamos hablando de más de 30 años que se hizo esta medición. Y aquí tenemos, amados hermanos, una cruda realidad. Hace más de 30 años, una cruda realidad. Cuando el niño llegue a la edad escolar, habrá visto un promedio de 4.000 horas de televisión. Multiplíquela usted hoy día por el celular que tiene el niño. Disculpen la expresión, ese número es una alpargata al lado de lo que hoy día está expuesto el niño a imágenes que ni siquiera él sabe discernir, ni entiende, ni maneja. Más tiempo del que ha pasado en la educación preescolar. En ese tiempo, 30 años atrás. Imagínense hoy día. Siguiente, por favor. Al terminar la primaria, el niño ha visto en la televisión un promedio de 8.000 asesinatos y otros 100.000 actos de violencia. Por lo tanto, tenemos niños violentos, miedosos, ansiosos y que sufren de pesadillas. Hace 30 años atrás. Hoy día lo vemos que eso es una realidad. Lo que sembramos ayer, hoy día, ¿cuántos adultos sufren de todo esto? ¿Cuánta violencia vemos en las calles? ¿Cuánta gente que sufre de miedos, sufre de ansiedades, de pesadillas?
por todo ese bagaje de horas expuesto a un medio en aquel tiempo. Y si sacamos cuenta, amados hermanos, en aquel tiempo había una censura en la televisión, donde no se pasaba todo. Hoy día usted ve a la televisión, ¿qué es lo que muestra? Terriblemente a cualquier hora y de todo. No hay ningún filtro. Entonces, lo que sembramos ayer no ha pegado a la palabra de Dios, no abriendo nuestras mentes. Y a mí me gustaría tener la audiencia que tuve hace 30 años atrás, allá en la iglesia de la Legua Manantial de Vida, para que cada uno de los que estuvo ese día pueda mirar cómo sembró. La palabra de Dios nos dice que nos alerta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre es pertinente la palabra de Dios, siempre. La que sigue, por favor. La televisión como niñera. ¿Cuántos dejaban a sus hijos allí en el coche mirando la tele para que no molestara, viendo los bonitos favoritos? Ahora no necesita tener una tele para cada niño, tienen su televisión portátil y ven lo que ellos quieren. Uno toma el celular y queda entrampado en algo, lo toma el nieto y dice, tata, mira, pero esto se hace así. Y uno queda con la boca abierta y dice, estoy en pañales frente a él, al conocimiento y al desarrollo que ellos tienen como niños frente a estas realidades. Los primeros años la televisión afecta el desarrollo visual y auditivo de los bebés y su capacidad de atención. Porque el bebé no puede razonar lo que está entrando a su cerebro, a su mente, por la imagen. Por lo tanto, se provoca un conflicto en su cerebro, que no puede racionalizar porque no tiene la edad suficiente para hacerlo. Entonces, vemos niños que quedan como pegados en la pantalla, que usted le habla y no le escuchan. No es que sean desobedientes o no hagan caso, sino que no le escuchan, porque están en su mundo, absortos por el mundo hoy día digital. Y la televisión en aquel momento, hoy día, traigámoslo al celular, activa el cerebro del bebé para experiencias pasivas en vez de conectarlos activamente con su mundo. Inteligencia artificial. Uno no se mueve ni el escritorio, está metido, inserto en un mundo virtual. Pero ya lo viven los bebés que no pueden ellos entender y son entes pasivos frente a la influencia que provoca la imagen, el sonido de los celulares. Y es por eso que les cuesta conectarse después en el mundo real con sus pares. Y vemos muchas veces que los padres lo más terrorífico para ellos es quitarle el celular. El niño le pueden dar un correazo, un palo en la cabeza y se inmuta. Quítele el celular. Se viene el mundo abajo, hacen patas, pegan, se tiran encima. Usted seguramente ha visto videos en las redes donde niños golpeando a los papás y tirándose en contra en forma violenta porque le quitaron el celular. Les cuesta conectarse porque están condicionados por cosas que ellos no disciernen bien y no pueden manejar bien. La siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra realidad? A 30 años de este sermón, ¿cuál es hoy nuestra realidad? 30 años atrás yo tenía 33 años. ¿Usted cuánto tenía? Muchos ni nacían.
Muchos ni nacían. Y vemos, amados hermanos, como lo fue hace 30 años atrás. No hay compromiso familiar por estudiar la palabra. ¿Cuántas veces usted ha reunido a su familia, ha abierto las escrituras y hoy día vamos a hacer un estudio sistemático del libro de un abuelo hecho que ya lo pasamos? ¿Lo ha hecho alguna vez? Usted me dirá, no, es que es demasiado como ya, es como muy religioso. El niño se va a traumar, se va a poner canuto, fanático. Pero, amados hermanos, la palabra es la que provoca vida en los corazones. Usted puede darle el mejor discurso o puede darle rienda suelta a lo que se le antoje, pero tenemos que prepararnos después para la cosecha de lo que hemos permitido que se forme. Su hijo no puede manejarle a usted. Su hijo no puede sentar los parámetros de una familia. ¿Cuántas veces se escucha decir, pastor, hable usted con él, que a mí no me hace caso? Imagínese si no le hace caso a los papás, que le hace caso a uno. No me tiene un zapato chino uno con este niño. ¿Qué voy a hacer? Y es que, amados hermanos, hemos desobedecido al mandato del Señor, que dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, versículo 4. Y este era el Shema, que por lo menos 2 veces en el día recitaba el judío. Oír viene de la palabra Shema, que tiene el sentido de colocar atención a que nos conviene la instrucción del Señor. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Entonces, allí hemos pecado en la desobediencia, amados hermanos, de que no haya importancia en estudiar la palabra de Dios. Es cuestión de que saquemos las estadísticas de cuánto asistieron el estudio pasado del libro de Hechos, que fue muy sustancioso, muy bueno y importante para nuestra vida diaria de obedecer al Señor en la instrucción de la palabra hacia nuestra familia. Ejemplo también deficiente de los padres. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros como padres? Le decimos a nuestro hijo, hijo, te hace bien la palabra del Señor, y uno ni siquiera tiene Biblia. ¿Creerá el hijo que es importante para nosotros estudiar la palabra de Dios? De ninguna forma. Si mi papá no tiene ni Biblia, un verso más, no es el que me dice él. Es como decirle al niño, sabes que tú nunca fumes, porque es muy malo. Y me ve todos los días fumando. Va a seguir fumando toda su vida. Fueron lindas las palabras que le dije, pero yo fui como un ejemplo deficiente. Y en estudiar la Escritura, amados hermanos, no podemos ser deficientes porque estamos colocando vida o muerte sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. No podemos obviar, amados hermanos, y nosotros tenemos la complicidad del tiempo que ha pasado cuando recién fui inspirado a este sermón, que han pasado 30 años. ¿Y cuántos quedaron tendidos en el desierto? Porque no pusieron atención a la palabra del Señor. Oye, oh Israel, coloca atención, haz práctica esta palabra. La única forma, amados hermanos, que se cierre el círculo del aprendizaje es que tengamos la teoría y lleguemos a la práctica. Si tenemos solamente teoría, es como el mecánico que siempre le enseñaron a desarmar un motor, pero jamás ha visto un motor.
el día que vea un motor no va a saber sacar ni un clavo, ni un tornillo, ni un perno, porque tiene muy linda la teoría, no, si el motor es aquí, allá, y tiene válvula y todo el atado, pero nunca lo ha hecho en la práctica, no es mecánico. Yo no le pasaría a mi vehículo. ¿Sabe qué cuestión va a entregar? Entonces necesitamos, amados hermanos, estudiar la Escritura, pero también ser ejemplos eficientes en nuestro hogar. Que nuestro hijo vea que amamos al Señor, que nuestro Señor es importante en nuestra vida familiar a diario. ¿Y cómo lo pueden notar nuestros hijos? Cuando junto a la familia asistimos a la casa del Señor. Cuando juntos como familia interactuamos con la palabra de Dios. Cuando juntos como familia tratamos temas importantes que tienen que ver con la salvación, con la llenura del Espíritu Santo y con tantas realidades que hoy día el mundo dice que son locuras, que no, son cuestiones viejas, son cuestiones añejas, pero el mundo sigue suicidándose, sigue muriéndose, sigue gente amargada. Nosotros, amados hermanos, el mayor tesoro que tenemos, que son nuestros hijos, nuestros nietos, no podemos darnos el lujo de ser desobedientes al mandato del Señor. ¿Cuál es el primer desafío que plantea el Señor aquí en este Deuteronomio capítulo 6? Primero, nosotros. No dice enséñale a tu hijo o contrata un maestro que le enseñe a tu hijo. Tú primero. Aprende lo que tiene que ver con la vida espiritual, que tiene que ver con ser un hombre de fe, un hombre consagrado. Aprender a estudiar bien la palabra del Señor, pero es el desafío primario para nosotros, los padres, amados hermanos. Y entonces, como yo he obedecido y me he instruido, yo me preocupo de que mi hijo sea instruido en la palabra del Señor. Si yo no me he instruido ni me he preocupado de instruirme, difícilmente mi hijo se va a interesar en estudiar la palabra del Señor, porque tiene un ejemplo nocivo, un ejemplo que no conviene en la casa. Disculpen que sea tan crudo en esta realidad, pero esto fue dicho hace 30 años atrás. La palabra fue escrita hace cientos de años atrás y sigue fresca como que hubiera sido escrita hoy día. Sigue pertinente como que hubiera sido escrita recientemente. Si ponemos atención y oímos lo que el Señor coloca en nuestro corazón, vamos a poder entender lo que significa proyectar a la siguiente generación y a la siguiente generación. Que tú no te vas a morir sin ver a tu nieto predicando, sin ver a tu nieto involucrado en las cosas del Señor, porque ama al Señor, no porque está obligado, porque tú te encargaste de colocar la fe en su corazón. Hoy día usted va al colegio, yo creo que Juan debe ser la excepción de un hombre de fe allí en el aula, lo hemos conversado. Todo el resto son personas, profesionales ateos, profesionales que no están ni ahí con los niños, no les importa, ellos cumplen su horario para tener los recursos para seguir subsistiendo. Pero, amados hermanos, nosotros somos los maestros, los profesores en nuestro hogar, porque usted olvídese que en el colegio le van a instruir a su hijo para bien. Antes existía, amados hermanos, la enseñanza transversal, la educación transversal, que esto significaba de que todos los profesores estaban obligados a enseñar valores dentro de su ramo, a enseñar ética. Eso se perdió. Eso se perdió, lamentablemente. Nosotros somos los profesores que debemos de proyectar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero si tú no lo tomas en serio, van a pasar 30 años más. Seguramente ya, yo por lo menos voy a estar en el cajón, en el cielo disfrutando con el Señor. Creo. No. Esa es mi fe. ¿Y cuántos años más van a pasar para que nuestras generaciones sigan sufriendo nuestra inoperancia en la vida de hijo de Dios?
Hoy, amados hermanos, es el desafío. Tú que eres papás de niños, tienes el precioso modelo allí con el cual tú puedes moldear con la palabra del Señor, donde tienes todas las posibilidades de ayudarle para que sea el hombre más importante de esta nación. Ser hijo de Dios, amados hermanos, no significa ser mediocre. Al contrario, usted coloca las armas suficientes para que tenga el potencial de destacarse donde Él quiera destacarse. Es un hijo de Dios. Vamos con la otra, por favor. Padres, dice, padres sin preparación. Y aquí no hablamos de preparación secular, porque en mi vida pastoral me ha tocado entrevistarme con obreros, con profesionales, con directores, con hombres importantes. Pero ellos, por más que tengan ese conocimiento intelectual secular, no tienen la gracia de Dios. No tienen ese carisma que solamente Dios coloca en las personas. Y terminamos con ellos pidiendo que están necesitados de una oración, están necesitados de ayuda, que aunque tengan todo el conocimiento secular y tengan todas las posibilidades económicas o esté viviendo en el barrio más pobre, hay una necesidad insoslayable, que es la necesidad de Dios en nuestra vida. Y ese es el nexo, amados hermanos, que nos une al hablar y orar por cada una de estas personas. Preparación de la palabra, preparación en la oración, preparación en la palabra de fe, preparación en el comentario oportuno, preparación que cuando venga tu hijo y llegue de la universidad con una pregunta que hizo el profesor allí, filosófica, y que wow, y todos quedaron como extasiados, tú tengas una palabra y yo diga, ¿sabes qué? Eso es mentira. Por estos argumentos. No decirle, no, es que tú soy hermano, así que no, quédate calladito, no así. La fe es fe. Usted tenga argumentos sólidos, lo que decía el apóstol Pedro, de que nosotros debemos dar razón de por qué creemos. ¿Me entienden? Una formación potente para dar respuesta a los interrogantes que tiene el mundo y que por esos interrogantes se pierde el mundo. Amados hermanos, imagínense, entra una persona con su tarot y habla como que fuera la última chupada del mate, como que fuera el iluminado. Y nosotros vamos con la potencia del Espíritu del Señor y nos apocamos. No queremos decir que somos hermanos. No vayan a saber que yo soy cristiano. Y usted tiene la potencia de Dios, mi amado hermano. Usted tiene la verdad. Tiene lo que no tiene el mundo. Aquel que viene con su tarot y tantas cuestiones orientales son puras mentiras, mi amado hermano. Son puertas que se abren para que los demonios hagan lo que quieran con su vida, con su familia. Usted conságrese al Señor y nunca se avergüence de ser un hijo de Dios, porque usted tiene la potencia de un hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice, y el Señor se los dijo, usted no se preocupe en lo que van a decir, porque el Espíritu Santo va a colocar la palabra justa. Gloria al Señor. Y yo, amados hermanos, lo he experimentado muchas veces, donde mucha gente ha querido apocarlo, ha querido reírse de uno, pero el Señor ha colocado la palabra precisa y han salido trasquilados. Tú eres un hijo de Dios, mi amado hermano. Tú tienes una potencia, tú tienes la verdad, tú tienes la vida. Vas camino a la eternidad, pero con los pasajes hacia la eternidad fructífera de vida, de bendición. Por lo tanto, mi amado hermano, no te apoques, prepárate. Tiene una preparación consciente, preocúpate de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, amados hermanos, invertimos en tanta cachureo y ni siquiera tenemos una buena Biblia?
tenemos que esperar que nos bauticen para que nos regalen una. Y yo bautizo como 5 veces para tener para toda la familia. Una buena Biblia, un diccionario bíblico, hoy día hay programas en internet, hay buenas cosas que nosotros podemos indagar, estudiar y preocuparnos, amado hermano, de conocer lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que le daba como desafío el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. ¿A cuántos llegan ustedes saben que golpean la puerta con un maletín parecido al mío? Andan de dos, le golpean la puerta y usted tiene miedo a abrirle porque capaz que me descarríe y me haya con ellos. Si usted tiene la verdad, amados hermanos, revelada, usted no le va a tener miedo a nadie. De quien quiera venir a hablar, disculpen la expresión, leceras, usted le va a presentar la verdad de Cristo. ¿Y sabe cuál es la verdad de Cristo? La que los transforma día a día. Gloria al Señor. Y también de poca comunicación familiar. ¿Nos comunicamos más que antes? Está difícil. ¿Cuántas veces nos hemos pillado hablando por WhatsApp en la mesa? Y la tenemos al frente. Y le decimos, ¿cómo estáis? Y el otro está al frente ahí, súper. ¿Qué estáis comiendo? ¿Están ahí mismo? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? Es como, disculpen la expresión, es ridículo hacer esas cosas, pero las practicamos, pues, mi amado hermano. Estamos apenados a esas redes. Están enquistadas en nuestra alma esas redes, amados hermanos. Podemos pasar horas y horas, ni siquiera nos da hambre. Podemos estar todo el día y seguimos el otro día y ni siquiera, si alguien no nos dice, ya vamos a almorzar, no, espérame. Podemos estar allí manejando contenidos de incomunicación. Se habla de que hoy día vivimos la era de las comunicaciones, pero vivimos incomunicados. Cada uno vive su metro cuadrado, cada uno vive su mundo y provoca incomunicación. Vuelvo a repetir, esto está hecho hace 30 años atrás y yo creo que eso cada día es peor. Donde si usted a su hijo le quita el celular, le da un infarto a su hijo. Usted va a conversar con su hijo y su hijo no tiene tiempo. Déjame terminar este juego. Me quedan 5 minutos. Pueden pasar 5 horas y él nuevamente dice, espérame, me quedan 5 minutos. La eterna frase, me quedan 5 minutos. ¿No es cierto, Agustín? Se ríe, que tiene esa frase. No, me quedan 5 minutos. Y estamos incomunicados a pesar que debiéramos estar más comunicados. Ahora, tendríamos que agarrar todos los celulares, todo el avance y echarlo a la basura. Sería ridículo, mi amado hermano. Sería ridículo. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejar todo eso y que no nos manejen a nosotros. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Te has preocupado de interiorizarte qué es lo que ve a diario tu hijo? Porque hoy día los niños antes tenían en su celular solamente un juego y ya están conectados a internet. Está abierto el mundo. Está abierto el mundo. Y si tú no te preocupas de instruirte en colocar filtros parentales y todo el atado, tu hijo va a ver lo que jamás tuviste en tu vida. ¿Cuántas horas pasa en su cuarto tu hijo con el celular? Y decimos, no, es que son así los niños hoy día. La flojera, amados hermanos, de aprender a manejar a nuestros hijos muchas veces nos gana.
Porque es más cómodo dejar a nuestro hijo con el celular o a nuestro nieto con el celular y que no moleste. Y yo vivo mi mundo también, qué sé yo, en mi metro cuadrado. Y para colocar valores en el corazón, para colocar la palabra del Señor, oye Israel, necesitamos comunicarnos. No hay ninguna otra fórmula. No hay otra fórmula. Tener que comunicarnos constantemente y fluidamente. Inconsistencia entre el hogar y la iglesia. En el fondo es nuestro hijo, nuestro nieto aprende lo que nos ve hacer, no lo que decimos que haga. Y cuando las siguientes generaciones ven en nosotros inconsistencia, poca veracidad, poca convicción, nos van a juzgar y nos van a lapidar. En la adolescencia, el niño joven es el peor juez que nosotros tenemos, el que nos juzga más duramente, porque ya los papás dejaron de ser los superhéroes, los fantásticos, y ellos ya empiezan a ver los errores, los conflictos, empiezan a ver inconsecuencias. Entonces, debemos aprender, amados hermanos, a que en la comunicación podemos colocar consistencia en el corazón de nuestro hijo. Que él aprenda a amar al Señor porque nosotros nos hemos preocupado de ser el ejemplo que él tiene que imitar. Y cuando digo que él tiene que imitar, es porque inexorablemente su hijo va a ser igual a usted. Sea positivo o negativo, su hijo va a ser muy parecido a usted. Porque es lo que ha visto toda su vida. Y aunque en la adolescencia él reniegue, yo no quiero saber nada de mi mamá o de mi papá, cuando pasa ese periodo ya de conflicto, cada vez se parece más a su papá o a su mamá. Ejemplos verídicos, no ejemplos de mentira. Ejemplos donde ellos sienten que su vida está siendo permeada por el Espíritu Santo. Y eso es lo más precioso, amados hermanos, que en nuestra labor como padres, como abuelos, está el Espíritu Santo para ayudarnos. Está el Espíritu Santo para animarnos. Los niños, un disco duro virgen. Cuando el Señor coloca un hijo en sus manos, Él viene con un disco duro sin ninguna alteración. ¿Qué estamos colocando nosotros en este disco duro? ¿Qué estamos colocando nosotros? La palabra del Señor, experiencias con el Señor. ¿Cuántas veces, amados hermanos, gastamos plata en recitales? Que me gusta este cantante, así que cueste lo que cueste, yo voy a ir. Y puede haber algún evento cristiano, no hay ningún interés. No hay interés. Hay que estar arriándolo a las personas para que vayan. Si tú quieres, en rigor, formar a tu familia en la consistencia de la palabra del Señor, debes someterlo a la exposición de la palabra del Señor. A que vaya al medio donde el Señor puede tocar su vida, donde el Señor lo puede llamar al ministerio, donde el Señor puede llenarlo con el Espíritu Santo y permitir que Él conozca otras realidades, hombres y mujeres que también están luchando por ser esos referentes que necesita hoy día. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene el gran desafío de cumplir lo que oye Israel, oye Centro Gospel. La que sigue, mi amada hermana, por favor.
La demanda de Dios está allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, que es el oír, que es la Shemá. Primero allí, en lo que hemos leído, hay un doble mandato. ¿Qué es lo primero que exige el Señor? Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Si no está ese ingrediente, mi amado hermano, solamente somos religiosos. Porque no entendemos por qué llegamos a este lugar. Si yo llego a este lugar porque el Señor me puede castigar si no voy. Porque el Señor me va a quitar las bendiciones si yo no voy. Estoy equivocado, mi amado hermano. Yo llego a este lugar porque hay tal gratitud en mi corazón por todo lo que el Señor ha hecho en mí, que lo menos que puedo hacer es lo que dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracia. Con acción, cosas que hacer de gracias. Eso es amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Ha hecho tanto bien en mi alma, en mi familia, en mi corazón, me ha cambiado mi destino, qué sé yo, me ha bendecido, y etcétera, etcétera. Y por su gracia me tiene aquí, que lo mínimo, yo llego con acción de gracia delante del Señor. Gloria al Señor. Y también la demanda del Señor es enseñarle su fe a sus hijos. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cierto? Allí está enseñar la fe, que significa, amados hermanos, lo práctico. Dice andando por el camino, en los frontales, donde quiera que tú estés. Allí está la palabra del Señor. Porque dice el versículo 20, y cuando tus hijos te preguntaren qué significan estos decretos y estatutos, tú les dirás, Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y tú relatarás todo lo que ha hecho el Señor. Cuando tu hijo diga, pero papá, mamá, ¿por qué vamos a la iglesia? Entonces tú le dirás, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha hecho tantos milagros contigo. Mira cómo te ha ido en la universidad. Mira cómo te ha ido en el colegio. Mira los bienes que el Señor ha puesto para ti. Por eso vamos a agradecer al Señor. Por amor. Cuando hay amor, amados hermanos, no hay distancias, no hay sacrificios, no hay esperar que alguien me lleve y que alguien me traiga. Porque si alguien no me va a buscar y no me va a dejar, no puedo venir. Amados hermanos, cuando amamos a alguien, caminamos el desierto del Sahara con tal de llegar a donde está esa persona. Acuérdese cuando pololeaba. ¿A dónde vivía esa novia amada? ¿Y cuánto caminaba usted? ¿Cuánto invertía usted? Cuando hay amor, amados hermanos, no hay distancia, no hay conflicto, no hay problema. Yo quiero estar con mi amado, quiero estar sirviéndole, quiero alegrar el corazón del Señor con mi alabanza. Lo que decía mi hermano, amados, estamos aquí alabando al Señor, el Señor es grande, y le hacía toda una apología allí del Señor para que cantáramos. Cuando amamos al Señor no tienen que arengarnos, no tienen que colocar una correa para que cantemos, sino que nace una alabanza espontánea porque amamos al Señor. Entonces, esa fe es puesta, amados hermanos, sobre el corazón de nuestros hijos a diario, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, a los lugares que vamos, a los lugares que dejamos de ir, las cosas que hacemos, las que decimos, que sale constantemente de nuestros labios. Allí estamos formando un hombre, una mujer de fe. Qué precioso es, amados hermanos, que hoy día tengamos la palabra completa del Señor en nuestras manos.
¿Cuántas Biblias tú tienes en tu casa? A lo mejor tienes una biblioteca entera de Biblia. Dios habla hoy, Revisión 1960. Tenemos la Reina Valera Dios viviente. Ahora, la pregunta mejor sería, ¿cuántas de esas Biblias tú has estudiado? La tienes como libro de cabecera. Que no importa toda la literatura que yo tenga en mi casa, pero si no la estudio y está llenándose de tierra, no sirve de nada. No tiene sentido. Pero si tú tomas la palabra del Señor, buscando respuestas, ¿cuántas veces, amados hermanos, estamos frente a una decisión, frente a una encrucijada, y buscamos en todas partes, menos en la palabra del Señor, una respuesta? Y aquí está la respuesta que tú necesitas, mi amado hermano. Y la primera respuesta es que debemos encauzar en la fe a nuestros hijos. La que sigue, por favor. Dice, instrucción de padres es lo primero en el modelo de Dios. Ahí está lo primario. Nosotros primero, siendo instruidos. La devoción en el hogar no es una opción, es un mandamiento. La devoción en el hogar no es una opción, es un mandamiento. El poder traer diariamente a nuestro Señor a nuestra mesa, que haya calidad de vida espiritual, es un mandamiento. Oye Israel, oye, pone atención. Tienes que contar las maravillas que sucedieron porque las siguientes generaciones no tienen idea, pero tú vas a ser el que le vas a contar para que su fe sea edificada. La prioridad del hijo es proporcional a la del padre. Si la prioridad del padre es todos los días domingos irse al estadio a ver a su equipo favorito, ¿cuál va a ser la prioridad de su hijo? Venir a la iglesia, alabar al Señor mientras el papá está saltando. ¡Ya, gol! Va a estar con el papá ya desgatiñándose, gritando por el... o llorando, depende si gana o no pierde. Entonces, la prioridad, amados hermanos, la colocamos nosotros. Y se ve la prioridad en lo que significa el concepto. Prioridad. Si tú tomas una agenda y en tu agenda no colocas prioridades, vas a terminar colocando puras urgencias que no tienen ningún sentido. Prioridad 1, amar al Señor. Permea toda nuestra existencia, desde que abrimos los ojos hasta que llegamos en la noche. Proyectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, permea toda nuestra vida. Nosotros no hemos terminado nuestra labor con nuestros hijos ni con nuestros nietos. Seguimos adelante, con la gracia del Señor. ¿Cómo está tu vida, mi amado hermano y hermana? Esto fue diseñado, inspirado hace 30 años atrás. Lo traemos al día de hoy y el desafío no ha cambiado. El diagnóstico es el mismo y ha empeorado. El enfermo se ha agravado. No podemos, amados hermanos, permitir que sigan pasando los años y sigamos en la misma realidad, inercia de hacer lo que salga, lo que venga. Debemos de planificar, debemos de ordenar nuestras familias. Y nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, pero también como abuelos. Los abuelos están obligados también por la palabra a ser instructores, a ser guiadores. Y nuestra labor no termina, amados hermanos, cuando nuestros hijos se van, sino que llega el siguiente desafío, que son nuestros nietos. ¿Cómo está tu familia?
Yo no te puedo preguntar qué ha pasado contigo estos 30 años porque ninguno de ustedes estuvo cuando se entregó esta palabra. Pero quizás mirar hacia atrás muchos de nosotros y decir, hemos hecho la obra del Señor. ¿Cómo nos vamos a seguir proyectando en la obra del Señor? Hoy día el Señor nos llama, amados hermanos, a tomar en serio el trabajo que el Señor nos ha encomendado, como padres y como abuelos. Yo no le puedo obligar a usted. Yo no le puedo entregar una receta. La receta es la palabra del Señor. Si usted quiere el día de mañana ver a sus hijos, ver a sus nietos que están cumpliendo con lo que el Señor ha establecido, usted va a ser bendecido. Pero si usted no toma las riendas de su vida, no toma los desafíos, seguramente el día de mañana no va a ser tan auspicioso el fruto que usted tenga. Hoy día el Señor nos desafía, amados hermanos. Quizás ya nuestros hijos están grandes, pero todavía está el desafío de la siguiente generación. Tomemos ese desafío, amados hermanos. Póngase de pie.